BBC Radio 4. Between a rock and a hard Si estará de verdad amenazado Juan Morris. Indústria Santanderiana. A la sociedad nos apoyaron. Publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo. ¿Qué encontramos? Encontramos que hay tres principales grupos mediáticos que son los que concentran el mayor porcentaje de la audiencia, y esos son el grupo Santo Domingo, la organización Ardila Lule y la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esto en términos de lo general nacional. Y en términos de lo regional, nos parece muy importante resaltar la existencia de fuertes poderes mediáticos desde lo local, muy asociados particularmente al sector de la prensa y la radio. El Grupo Nacional de Medios, que es una alianza de medios regionales en donde está el Grupo Editorial El Colombiano de Antioquia, propiedad de las familias Gómez y Hernández, está la familia Galvis de Santander, propietaria de Vanguardia Liberal y con acciones en otros medios muy tradicionales en distintas regiones del país como La Tarde de Pereira, La Patria de Manizales, El Nuevo Día de Ibagué, El Universal de Cartagena. Y también está la familia Lloreda del país de Cali. Tenemos en Colombia una ley muy buena de acceso a información, pero no se aplica a cuestiones, por ejemplo, de investigación estatal en la publicidad. Esa es una cuestión. La segunda cosa es que creo que si hablamos de transparencia, necesitamos una regulación, y regulación es no más que una ley. Son estudios serios que como el que produje hace 25 años con la Universidad Nacional, lo que buscan es demostrar esa concentración, no hablar de ella. Porque nosotros somos muy teóricos, muy discursivos, pero estas dos investigaciones demuestran que la concentración de medios en Colombia es de las más fuertes en América Latina. Nosotros como una organización mundial, global, veamos que hay muchas leyes bonitas en el mundo. Por ejemplo, en Europa del Este hay las leyes más innovativas si hablamos de medios de comunicación, pero que nosotros como Reporteros Sin Fronteras, como organización global, creemos que leyes no son todos, necesitamos una regulación, y regulación para mí, para nosotros, significa más una involucración de los dueños para que perciben, para que vean que tienen un rol social. El Grupo Santo Domingo, aunque no tiene un número de medios tan significativo como si lo tiene, por ejemplo, la organización Ardila Lule, maneja medios muy importantes. Son los propietarios de Caracol Televisión, el principal canal de noticias y de programación general de Colombia, que es el más visto, es el que tiene mayor audiencia por encima del canal RCN, en una diferencia que viene aumentando, que cambió hacia el 2011, 2012 y viene aumentando en diferencia. La organización Ardila Lule, que tiene un peso muy fuerte pues, en televisión con el canal RCN, y en radio, digamos, es el grupo empresarial con mayor número de emisoras en Colombia. El grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, su organización, pues es propietaria de la casa editorial El Tiempo, que controla además del Tiempo, que es el periódico generalista de pago de circulación nacional más leído de Colombia, periódicos gratuitos como el ADN, que circula en las 4 principales ciudades del país, y además es dueño del único canal local comercial, que es City TV, tiene el canal El Tiempo, y digamos que tiene solo no está presente que lo hayamos identificado en el sector de la prensa, pero tiene una participación en lo que nosotros llamamos la propiedad transversal de los medios. Acabar con la concentración de medios tiene dos problemas. Lo primero es que es un problema universal, global, y lo segundo es que los grupos económicos aquí son muy fuertes, y los grupos, digamos, de comunicación también, pero
poco a poco el poder económico se ha tragado el poder de los medios. Todo lo que es Caracol Radio fue vendido al Grupo Prisa. El Grupo Prisa es otro de los grupos que está presente y que junto con Sarmiento, junto con Ardila Lule, controlan gran porcentaje de la audiencia radial del país, que es el Grupo Prisa el 29%, el Grupo Ardila Lule el 30% de la audiencia, y se le puede sumar la Organización Radial Olímpica Oro, que es propiedad de la familia Char de Barranquilla, que tiene, digamos, una agrupación de muchas emisoras en todo el país que alcanza el 14% de la audiencia. En todos los casos, cuando un medio depende económicamente de un interés privado, defiende el interés privado en detrimento del interés público. Luego, históricamente hemos vivido esa segregación, y es que los medios en Colombia y en América Latina no han logrado independencia. El Espectador es, la empresa propietaria se llama Comunican S.A. y hace parte del Grupo Santo Domingo. Es el periódico más antiguo del país, estuvo durante muchos años en propiedad de la familia Cano, pero en el 97 fue comprado por el Grupo Santo Domingo. Nosotros identificamos la revista Semana como parte de un grupo que llamamos Publicaciones Semana. La propiedad de Publicaciones Semana está en cabeza de Felipe López Caballero, hijo de de Alfonso López, digamos, viene de una familia presidencial, por decirlo de algún modo. Él funda la revista en el 82 y de ahí en adelante se empieza con la revista Semana, pero se desarrolla un grupo de revistas que son muy importantes y muy significativas. La revista Semana es la única revista de opinión política que circula en el país desde el cierre de la revista Cambio. Por eso la televisión en Colombia es malísima, por eso hay unos pocos periodistas que hacen buenos informes, por eso uno ve, por ejemplo, el cubrimiento que se ha hecho sobre el tema internacional es lamentable, porque ese no es un tema que le interesa a los grupos, ¿no? Y sobre todo que no le interesa a los grupos. Para nosotros es una cosa para hacer la gente ser consciente del tema, ¿no? Porque, digamos, la gente en general, los consumidores en el promedio no se dan cuenta del impacto. Y la cosa es, sí, queremos que se utilice la página como fuente de investigación para que la gente sea más consciente del tema, del impacto de intereses afiliados, de los propietarios de medios, del tamaño de las empresas, ¿no? Y de la influencia que tiene. El Canal 1 es un canal público, pero que funciona a través de concesiones a programadoras. La programación del canal hoy está, digamos, hay una distribución de 25% en cabeza, digamos, de 4 entidades, 3 empresas privadas y RTBC, que tiene el 25% de la programación. CMI, está NTC y está la empresa de Jorge Barón. Lo que está en contradicción con la sociedad es que ese cuarto poder no represente los intereses diversos y plurales de esa sociedad, sino que sea la manifestación de los sectores que controlan y manejan esos medios de acuerdo con unos criterios y unos conceptos de carácter político y de visión de país y social. Debería regir algunas condiciones, unas reglamentaciones generales que le permitan a la sociedad acceder en forma equitativa y pluralista en sus diversas manifestaciones y modos de ver y plantear el país. Este tema de las empresas privadas del Canal 1 lo estuvimos rastreando porque en la televisión pasa un fenómeno muy importante y es, claro, hay un fuerte debate en torno a la propiedad privada de los 2 canales nacionales, hoy los más vistos del país, pero cuando nosotros nos devolvemos al funcionamiento del sistema mixto por concesiones en los espacios cuando existían los canales públicos, pasa que muchas de esas programadoras desaparecieron por efecto de la concentración que han realizado los canales privados, pero digamos que uno puede encontrar que en esas programadoras habían muchas familias presidenciales y grupos económicos, y en ese sentido la pluralidad no era mayor de la que existe hoy, pero tampoco era que hubiera participación de organizaciones sociales o de miradas distintas a las de la élite política.
el derecho a la libertad de expresión también protege la posibilidad de que exista un debate plural, un debate abierto, un debate diverso, que las distintas ideas puedan conversar entre sí. Eso es una de las garantías para que exista el derecho a la libertad de expresión y por eso la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aprobada en el año 2002, establece como uno de sus principios rectores que los oligopolios o los monopolios en la propiedad o en el control de los medios de comunicación atentan contra la libertad de expresión. Las reformas estructurales a los sistemas de medios se están adelantando en varios países y a menudo son presentadas en Colombia como leyes mordaza, desde una actitud defensiva de los grandes canales, que son al mismo tiempo los dueños de las grandes empresas y de los bancos. Entonces, hay que abrir el debate porque esas leyes de medios no se han propuesto necesariamente como leyes de castigo al empresariado o a los medios privados, y específicamente en Colombia, pensando en el posconflicto, tenemos unos retos comunicativos muy grandes. Estos medios van a tener que contar la verdad, estos medios van a tener que comunicar los resultados de la Comisión de la Verdad, estos medios van a tener que adelantar, y me refiero a los privados, pero también a los públicos, a los canales regionales, a Señal Colombia, a Canal Capital, van a tener que jugar un papel muy importante en la sanción moral a los victimarios, en sancionar éticamente esos abusos, porque probablemente no va a haber mucha sanción judicial, pues para eso se está proponiendo justamente una justicia de excepción, que es la justicia transicional. Esa noticia del aumento de la concentración de medios en el mundo es una mala noticia. Se sabe que cuando hay esa concentración, los medios se ponen al servicio del poder. Y cuando los medios están al servicio del poder, la democracia es imposible. El ideal de la democracia es la de gobernar discutiendo. Y eso es apenas obvio. Mira que los gobiernos tienen en sus manos el monopolio de las armas, el monopolio de las leyes, el monopolio del dinero. Entonces uno se pregunta, ¿y qué le queda a la población? El monopolio de la palabra. Que con esa palabra puede fiscalizar al gobierno, puede proponerle al gobierno, puede aplaudir las cosas buenas que haga el gobierno, pero si esa palabra es de la población. Si intervienen las grandes empresas para monopolizar los medios de comunicación, la población queda silenciada. El poder de la información es el poder hoy día, ¿no? Digamos, esos grupos económicos, exacto, grupos económicos que tienen industria y tienen medios de comunicación, y sus medios de comunicación son el brazo informativo, llamarlo de alguna manera, de sus negocios. Entonces, si yo tengo un grupo económico con 100 empresas, que de todo tipo, en todas las áreas de la economía, de la industria, pues nada, tener un medio de comunicación es perfecto, ¿no? Sí. Porque me permite no solo publicitar y vender mis productos, sino además asumir posición política y defender ideologías. Sabemos que hay 11.000 expedientes que investigan responsabilidades de empresarios por relación con grupos ilegales. Eso lo hemos leído en la prensa. Entonces es muy probable que algunos de esos empresarios puedan tener relación con estos medios, no lo sabemos. Ahí surgiría un problema de ética periodística, de si se van a contar verdades que involucran eventualmente pues, a los dueños de medios. No lo sabemos, porque no sabemos en los años anteriores quién le pagaba impuestos a la guerrilla para poder funcionar, empresas transportadoras. Pues eso es justamente lo que se está investigando en esos 11.000 procesos que hay en la Fiscalía o a los paramilitares, ¿no? Es un blindaje desde el punto de vista político, es una manera de tener voz y voto en la sociedad y frente al poder, es un poder contra otro poder.
y de alguna manera tener incidencia en las políticas públicas que le conciernen o que le afectan. Voy a poner un ejemplo. Frente al gravamen a las bebidas endulzantes, a los grupos económicos que a su vez tienen medios y que tienen intereses en el azúcar, pues utilizan esos medios económicos para hacer contrapoder. El caso de RCN ahora, ¿no? El caso de la organización Ardila Lule. Lo que ve uno es que no hay sociedad civil que esté, digamos, controlando que haya un equilibrio en los medios o que haya unas sanciones antimonopólicas en el caso de los medios de comunicación. Eso le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. Al no meterse, pues evidentemente nunca va a sancionar con multas como las que se vio en los ingenios y los pañales, que me parece muy bueno, y debería haber unas sanciones, pero hay obviamente un temor reverencial de las entidades regulatorias en relación con los medios masivos y un amiguerismo que es muy nefasto, porque lo que uno ve es que, por ejemplo, uno ve en el caso de CMI, la corresponsal de CMI de presidencia lo que hace es acompañar a Santos a todos sus viajes, decir qué dijo el presidente. En Filipinas la escuchaba yo hablando de temas que hubiera podido tratar aquí sin viajar a Filipinas. Este es un tema mundial, ¿no? A nivel mundial hay 12 grupos económicos que manejan todas las cadenas de televisión, de prensa escrita, de radio a nivel mundial. En Colombia son 3, es decir, hay 3 grandes cadenas que controlan todo el tema de los medios. ¿Esto a qué lleva? Esto lleva a que los medios de comunicación de alguna manera expresan poderes económicos y poderes políticos muy definidos, limitan la democracia, limitan la libertad de información que tenemos todos los ciudadanos y el derecho que tenemos a estar informados, y obviamente limita también la capacidad de los periodistas para tener autonomía, autodeterminación, para poder hacer un periodismo realmente que busque la verdad, que busque tesis independientes, que haga periodismo de investigación. Los periodistas cada vez tenemos menos credibilidad y por consiguiente menos influencia. ¿Por qué razón? Porque detrás de esa concentración de medios hay el imperativo, ese sí, decisivo, del negocio. El negocio es el que está dictando las normas para la comunicación. Y ya sabemos que cuando el negocio es el que interviene, los intereses de la población no cuentan, solo cuentan aquellos que puedan de alguna manera beneficiar el negocio. Estamos pues bajo la tiranía del negocio. En los medios se juega la democracia de una sociedad. El debate público realmente se hace en los medios. Entonces quien tiene el poder de los medios tiene la manera de manipular la democracia. Y una democracia manipulada es válida. Necesitamos una democracia fuerte, donde todo el mundo participe, donde no haya exclusiones. La tarea más urgente en este momento es ver cómo contribuimos, cómo vinculamos a los medios para que se vinculen creativamente al éxito de la negociación de paz y al cierre del conflicto, ¿no? Porque es muy importante en este momento cómo se van a manejar situaciones del posacuerdo, como la vinculación de estos excombatientes a la vida civil, cómo ofertarles trabajo, capacitación técnica, garantías de seguridad, cómo controlar las zonas periféricas que hoy día están manejadas por bandas criminales. A eso me refiero con la idea del cierre del conflicto, ¿no? En las 2 últimas semanas, meses que estuve aquí, se mató 2 terroristas. Mataron 2 periodistas. Aquí en Colombia. Sí, ¿no? Y claro que tiene el efecto, ella había escrito algunos artículos críticos sobre temas locales, así no de narcotráfico ni nada, cosas locales, y se le mató. Y claro que es el efecto también a los periodistas. Yo también, digamos, siendo periodista, también me daría miedo, ¿no? Voy a pensar 2 veces qué voy a escribir. Las 2 organizaciones aquí presentes, Reporteros Sin Fronteras y la Federación Colombiana de Periodistas, hacemos informes anuales
y también generalmente acompañamos a los periodistas que están en riesgo por su ejercicio profesional. En este momento, a la fecha, 117 colegas de distintas partes del país cuentan con esquema de seguridad por parte del Estado. Sin embargo, también los invitamos a revisar nuestro último informe conjunto, donde este tema se hizo un análisis de si sirve o no sirve el sistema de protección en Colombia. Los grandes obstáculos para la información se están encontrando en la parte oficial. Funcionarios que quieren protegerse la espalda o funcionarios que tienen que esconder tanto que ven un periodista y entran en pánico. Y la única reacción de ellos es tachar al periodista de terrorista. Senador, usted el señalamiento lo hizo contra el Canal Capital en el Congreso de la República. ¿No le parece irresponsable por lo menos eso? Queridos amigos, muchas gracias. Senador, ¿por qué no responde las preguntas? Doctor, una es la pregunta. No más. Ya le dije que no más. Yo creo que sobre eso no vale la pena hablar. Allí es donde sí procede una reparación, pero es una reparación para toda la sociedad. Insisto, los periodistas no podemos llegar a ser una casta privilegiada. Somos ciudadanos comunes y corrientes que prestamos un servicio sí indispensable, que es el servicio de la información pública. Hay muchos y buenos periodistas de investigación, pero no todos pueden ejercerlo de manera libre y de manera independiente, porque ya sabemos las situaciones en que se han visto, y sobre todo los periodistas de región, ¿sí?, en los que se ven envueltos en situaciones pues riesgosas, ¿sí?, de amenazas, porque si denunciaron tal, entonces los otros en el sector político y económico de la región reaccionan y empiezan a ver a ese periodista como un sujeto que está pues teniendo una palabra importante y que está sosteniendo una denuncia social. Una de las principales conclusiones un poco es: de nada sirve seguir pagando ostentosos esquemas de protección que cada uno supera los 5 millones de pesos si no vemos en términos de justicia y que se supere la impunidad que hay, tanto en las investigaciones de quienes están amenazando a los periodistas, sino también de quienes han mandado a asesinar a nuestros colegas. Más de 145 periodistas asesinados y solamente en 2 casos se conoce y ha habido sentencia contra los autores intelectuales. No se podía matar un periodista en Colombia, pero había que matarlo moralmente. Había que acabarle su credibilidad y sobre todo, y fue otra parte de la estrategia, había que agotarle sus fuentes de financiación. Todo esto como una política de Estado, como una política de Estado que fue implementada por el DAS. El mayor originador, la cabeza intelectual, sigue en la impunidad. Y hoy tiene dominio sobre las Cortes, es la segunda fuerza política más importante del país, que es el señor Álvaro Uribe Vélez, quien no ha dejado su práctica de estigmatización, señalamiento y ataque al periodismo independiente, a la prensa independiente y a quien piense diferente en este país. Publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo. La Unidad para las Víctimas está comprometida con el proceso de reparación colectiva del grupo de periodistas. Este es un compromiso además que no viene haciendo únicamente la unidad, sino también con los esfuerzos y articulación de entidades como el Ministerio del Interior, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre otras. Sí está influyendo la propiedad de los medios sobre el ejercicio de los periodistas. ¿Por qué? Se inhiben los periodistas de publicar información en contra de los intereses de los dueños de los medios de comunicación. Ustedes han visto en determinados casos cómo los periodistas tienden a irse por autocensuras con tal de no generar
digamos, algunas confrontaciones con sus mismos patronos. Entonces, desde luego, las condiciones laborales sí, y aquellos que se atreven a denunciar cosas pues que son incómodas para estos propietarios resultan siendo despedidos. El reportero no se valora. Él dice, como yo soy un simple reportero y hay quien manda en este nivel y en el otro nivel y en el otro, yo tengo que hacer lo que ellos dicen. No, señor, usted no tiene que hacer lo que ellos dicen. Usted como reportero está con la materia prima de la información. Usted está en contacto con los hechos. Usted habla con los personajes. Usted respira el aire de tristeza, de frustración, de rabia que hay en los lugares donde ocurren los hechos. Eso no lo tiene ni el director, ni el editor, ni el de la junta directiva. No, eso lo tiene usted como reportero. Y su noticiero valdrá la pena si eso que usted captó es lo que se transmite. No valdrá la pena si se están transmitiendo embosadamente los intereses de unos o de otros. Lo de Orlando Sierra resulta en este 2015 absolutamente simbólico porque es quizá el único caso en la historia reciente donde han caído autores materiales y autores intelectuales, los que creemos que son los autores intelectuales. Pero en el resto es total impunidad. Aquí lo que se necesita es investigación, justicia, cumplimiento de las penas. Yo creo que cualquier periodista, cualquier familia de periodistas que estuviese amenazado, hubiese sido víctima de la violencia en Colombia, quedaría agradecido solo con que se cumpliera lo que está escrito. No queremos más. No solamente, digamos, a periodistas de planta, sino también lo hemos visto con columnistas. Ustedes saben, el maestro Javier Darío Restrepo cuando estaba en El Colombiano, Claudia López, y bueno, sería un sinnúmero de casos donde cuando se han tocado intereses de los mismos propietarios, y cuando digo intereses me refiero a que son empresas de ese mismo dueño del medio, sí, efectivamente tiene que ver con los despidos o con la autocensura de los mismos periodistas. Cuando uno piensa en la libertad de expresión, la tiene que pensar como un valor al que uno le tiene que adjudicar muchísimo peso independientemente de las circunstancias. Y eso simplemente para decir que yo no estaría a favor de ningún tipo de restricción legal sobre la libertad de expresión. Ahora, lo que sí no puede permitir uno es que la libertad de expresión como valor absoluto se convierta o se confunda con irresponsabilidad en materia del cubrimiento en las noticias. Es decir, la libertad de expresión en los medios de comunicación no puede en ninguna forma equivaler a decir cualquier cosa o a decir lo que uno quiera o a opinar sin ningún tipo de restricción en materia ética y en materia profesional. Por ejemplo, esa construcción que hace RCN de América Latina, qué vergüenza, es un Fox latinoamericano. Hay mucha ideología, sobre todo en ese canal RCN. Qué vulgaridad esa transmisión del 23 de septiembre, ¿no? Pantalla partida y fuego, ¿no? Imágenes de hace 18 años mirando hacia el pasado, ¿no? Imagínense la toma de MeToo cuando no había, ni siquiera se había iniciado la reingeniería del ejército, ¿no? El Plan Colombia con Pastrana, cuando las FARC se podía tomar misiones con 300, 400 hombres. Pero léanse la entrevista a la Gurizati en Bocas, que está ahí en la web, porque uno entiende su lógica. Ella parte de que las FARC son ontológicamente perversas, cosa que es una soberana estupidez. Hace muchos años se hizo en Guatemala una cosa que llamaron el Tribunal de los Pueblos. Entonces allí estuvimos convocadas varias personas. Habría, que yo recuerde, 2 premios Nobel y tal, e hicieron la escenografía de un tribunal. Pero allí lo importante fue que se tomaron unos casos concretos de periodistas asesinados para llegar siempre a la conclusión de que el caso estaba en una total impunidad. ¿Por qué quedan impunes los crímenes contra los periodistas? Porque, como tú decías hace un rato, el caso de Orlando Sierra es un caso solitario entre muchos otros de periodistas que han sido asesinados. Acaban de asesinar a un colega en Caucasia. ¿Qué suerte va a correr ese proceso? ¿Por qué todas esas dudas? En aquel tribunal hubo una cosa interesante.
Y es que en un determinado momento pasó a presentar un caso alguien que nos contó la muerte de una periodista en Irlanda. Contó todos los detalles y demás y concluyó diciendo: un mes después del asesinato de esa periodista, estaban capturados los asesinos de la periodista, tanto los asesinos directos como los intelectuales. Todos nos quedamos con una pregunta pendiente. ¿Y cómo hicieron? Porque toda la población se propuso que ese no quedara impune, porque ellos lo sentían como si les hubieran amputado los sentidos y los órganos, porque un periodista es los sentidos y los órganos de una población. Cuando la población lo siente así, que son sus sentidos, asesinar a un periodista significa ofender directamente a la población. Todos nos quedamos en silencio y pensando, ¿y por qué no sucede así con los casos de los periodistas? Para llegar a una conclusión que a uno le da pena, pero es la única conclusión posible. Porque los periodistas hemos dejado de ser los sentidos y los órganos de la población. Las interceptaciones ilegales a los periodistas son una violación del derecho de las y los periodistas a la libertad de expresión, pero también de su derecho a la intimidad y también del derecho a la sociedad a estar bien informada. Que haya juicios y que haya sanciones ejemplares, porque los y las periodistas tienen derecho a hacer su trabajo sin sufrir este tipo de amenazas, digamos, a sus derechos fundamentales. Colombia vive dos polarizaciones, la polarización alrededor de la paz entre uribismo y santismo, y eso no deja avanzar, y la polarización alrededor de Bogotá, porque si miras unos medios es perfecto, es la maravilla, y si miras otros que son los más, pues todo es un fracaso. Entonces no tenemos la capacidad de evaluar qué pasó con la jornada ampliada en educación, qué pasó con los recicladores, qué pasó con lo de las basuras, evaluando con objetividad esos procesos. La polarización no nos ha permitido, y eso está pasando pues, en Argentina, en Ecuador, en varias sociedades, y en Colombia nos pasa con esos dos temas, con la evaluación de la gestión de Petro y de Bogotá y con La Paz. En Sudamérica hemos tenido algunas experiencias que pueden ser interesantes. Efectivamente, la cuna de la televisión pública es Europa digamos, el modelo que históricamente se ha tomado como referencia es la BBC, la British Broadcasting Corporation del Reino Unido. La televisión pública norteamericana, que es distinta, también plantea un ejemplo bastante interesante, aún con una diferencia significativa en relación a la BBC, que es que tiene una audiencia mucho menor. La BBC tiene una audiencia significativa, o sea, no solo disputa en términos de la oferta, sino que disputa en términos de la audiencia. En el mundo hay dos ejemplos de lo que significa la independencia y el soporte de los medios públicos como patrimonio ciudadano, que son los medios alemanes, los medios públicos alemanes y los medios públicos británicos. ¿En qué consiste la diferencia? La diferencia consiste en dos cosas que son claves. Primero, la cultura. El contexto cultural es radicalmente la sociedad, la manera de conformación, el juego democrático, las oportunidades políticas, la inclusión, la baja corrupción, la participación ciudadana, la implicación de los ciudadanos en las decisiones políticas. Hay algunos modelos buenos. Si veamos, por ejemplo, Gran Bretaña, Inglaterra, la BBC es un muy buen ejemplo, porque lo importante es que el financiamiento debe ser independiente del Estado. Y a veces se confunden los objetos. Hay una diferencia entre un canal estatal y un canal de servicio público, ¿no? Y servicio público significa básicamente independencia de intereses económicas y intereses estatales si hablamos de designaciones de directores, si hablamos de designaciones de editores y si hablamos de contenidos también. La televisión pública tiene el desafío de plantear una programación que sea innovadora en la ficción,
que sea innovadora también incluso en el entretenimiento, con programas diferentes, que no sean los vulgares que suelen aparecer en las televisiones privadas comerciales. Y hay después una cuestión que, como veníamos hablando, es la de la autonomía. La autonomía es fundamental para que estos medios sean creíbles. Tienen que representar al conjunto de la sociedad y no intereses partidarios. Creo que tanto, y especialmente en Ecuador hay una novedad, que es que no había televisión directamente de propiedad estatal, se genera con el gobierno de Correa. Canal Capital ha jugado un papel muy importante con la franja de opinión, creo yo, reivindicando un género que justamente ha sido abandonado porque no es rentable. Entonces es mejor llenar los horarios de alta sintonía, pues de realities, de narcotelenovelas, esa fórmula exitosa que ya está agotada, ¿no? Entonces, ante eso, Canal Capital ha aparecido con unos programas de opinión, pues yo creo que han ayudado mucho a pensar la paz, a pensar la reconciliación. Ha entrado también con una apuesta a favor de la paz, que es muy interesante, y yo diría que ahí ha estado el valor, y también en la reivindicación de la diversidad cultural de la sociedad colombiana. En eso, en la diversidad étnica, en la reivindicación de la diversidad sexual, Canal Capital ha jugado un papel muy importante. Esta administración en Bogotá demostró con creces cuál es el enorme valor que tiene un canal como Canal Capital, no solamente en el ejercicio de la administración, no solamente para defenderse ni nada de este tipo de cosas, sino para generar interés sobre temas bogotanos. Y yo creo que la próxima administración va a ser lo suficientemente inteligente como para entender el valor del trabajo que se hace Canal Capital. Pues obviamente le dará su propia perspectiva, le pondrá su propia agenda, habrá muchísimos cambios, pero yo no creo que Canal Capital o el canal bogotano vaya a volver a ser lo que fue antes de la administración Petro. Los medios en Alemania, los medios públicos en Alemania y en Gran Bretaña tienen una ventaja, y es que constitucionalmente existe un impuesto que el ciudadano paga directamente a los medios, ¿verdad? Para que esos medios sobrevivan. Pero es un impuesto que va por vía directa al sostenimiento de los medios. No es un impuesto que se paga al Estado y el Estado se cree dueño del dinero y entonces coopta esos medios, y entonces el gobernador o el alcalde dice ese medio es mío, y entonces resulta que no es así. Realmente aquí debería funcionar, pero como no está el impuesto por vía directa, no existe el imaginario de que yo, ciudadano, con mi impuesto estoy patrocinando un medio público, y por ello tengo la obligación, el deber y el derecho de exigir calidad de ese medio público. Lo que sí pasa en Gran Bretaña y en Alemania, y es que los ciudadanos se sienten dueños de sus medios públicos y no están a expensas de las veleidades de los gobernantes o de las políticas de turnos. Entonces, no existe el tipo de politización uncido al gobernante de turno. Lo que pasa con ese método de financiamiento, y esto también ocurre con la radio pública en Estados Unidos, es que usted necesita una base social supremamente fuerte y casi que una comunidad organizada para que usted logre recoger el dinero que necesita para funcionar. Y esto sí es el drama eterno de todas las radios públicas estatales en Estados Unidos, que a final del año empiezan una teletón larguísima para poder conseguir los recursos y siempre se quedan muy ajustados, pero los logran conseguir porque son radios locales y entonces la comunidad se organiza alrededor de este asunto para lograr conseguir la financiación. Es mucho más fácil. En el caso de la radio nacional, eso es mucho más difícil porque allí usted no tiene una comunidad organizada, y piensa en el caso de Colombia, en donde tiene una sociedad civil tan poco articulada, con pocas organizaciones, además tan poco educada en este ejercicio de escuchar los medios críticamente. Si uno los pone adicionalmente en el ejercicio de tener que financiar lo que están escuchando y lo que están viendo, yo creo que sería supremamente difícil de lograr. Bueno, es una experiencia muy interesante. La ley de servicios de comunicación audiovisual fue sancionada en octubre del año 2009, o sea que acabamos de cumplir el 6º aniversario de esta ley. Es una experiencia significativa, no solo entiendo para Argentina, sino para el conjunto de América del Sur, porque es una experiencia que fue realizada a partir de una movilización social organizada en torno a la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que fue un
un movimiento de 300 organizaciones sociales que incluyó al Movimiento de Derechos Humanos, las universidades, el sector sindical, las ONGs vinculadas a libertad de expresión, que promovieron 21 puntos que entendíamos eran fundamentales para democratizar la comunicación. En primer lugar, entender la comunicación como un derecho humano y no como una mera cuestión comercial. En segundo lugar, creo que establecer límites a la concentración de la propiedad de los medios, que efectivamente en América Latina es un problema muy grande porque hay una enorme concentración de la propiedad en la cual la mayoría de los canales de televisión están en una o dos manos. En tercer lugar, un fortalecimiento de los medios de propiedad estatal que deberían contribuir a digamos, balancear la programación que es meramente de entretenimiento de los canales comerciales. En cuarto lugar, la promoción de los medios comunitarios, para los cuales se reserva un 33% del espectro, que es también una cuestión bastante novedosa en la región. En este momento hay 3 proyectos malevos en el Congreso para reformar la Constitución. Uno de ellos, el peor de todos, presentado por el Centro Democrático. La doctora Guerra, ¿no? Con María del Rosario Guerra de la Espriella, que quiere, busca varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente casi todos los proyectos de reforma de ley de medios o de televisión naufragan por una cosa, y es que casi todos ellos tienden a cooptar experiencias del pasado en el sentido de constreñir la libertad de los medios, de poner legislaciones para constreñir la opinión, de aumentar la presión sobre eventuales delitos como calumnia e injuria. En el fondo lo que quieren todos estos proyectos es poner en cintura a los medios. Luego, en ese sentido, esos proyectos nacen muertos. Se está hablando aquí de una ley antimonopólica, eso ya existe, en la Constitución existe, digamos que está prohibida. ¿Cómo? ¿Por qué no se cumple? Porque no hay voluntad política, porque los ciudadanos no reaccionan, porque los partidos no les interesa y son muy obsecuentes con los dueños de los medios, porque los periodistas no están organizados en agremiaciones sólidas, sino de una manera muy tangencial. Aunque FECOLPER ha hecho una buena labor, pero uno ve con una gran lástima que el Círculo de Periodistas de Bogotá pues ya está de capa caída. Es una ley que tiene todos los enemigos. De alguna manera ya hace unos 10 años largos, con un grupo presentamos algo en ese sentido, un proyecto de ley con el senador José Matías Ortiz en la Comisión Sexta del Senado, y pues nada, eso fue un proyecto pero eso no aguantó. Hay una deuda importante en el periodismo colombiano de desarrollar políticas, leyes y normas para el ejercicio periodístico. De lo contrario, seguiremos repitiendo la historia. Realmente es preocupante cuando un representante de la FLIP habla acerca de esos casos de los periodistas en donde pues no tiene una resonancia importante jurídica y legal en espacios como la Fiscalía o ¿sí? Pues donde justamente reposan también estos casos de denuncia. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en definir y establecer las políticas, las leyes y las normas del ejercicio periodístico en Colombia, seguimos repitiendo la historia. Desafortunadamente en el país hay una confusión que hace que hasta los propios periodistas, que son empleados de los medios, entren a cuestionar la posibilidad de que haya una democratización de los medios de comunicación, lo cual es nefasto. En lugar de propiciar un gran debate, entran a cuestionar a quienes plantean ese debate. Y es absolutamente necesario en función de potenciar, de ampliar y de consolidar la democracia, más a puertas de un proceso de paz que requiere que esas nuevas fuerzas tengan canales a través de los cuales pronunciarse y hacer conocer sus protestas. Y será la sociedad bien informada, con puntos de vista diferenciados, quien pueda optar, a diferencia de hoy, donde el monopolio que existe sobre los medios hace que difícilmente los sectores alternativos puedan plantear sus propuestas a la sociedad. ¿Cuánto tiempo lleva el gobierno nacional tratando de adjudicar un tercer canal? No lo ha podido hacer, porque parece ser que hay un poder superior al del gobierno nacional que impide que se otorgue el tercer canal. Y el ciudadano se pregunta, ¿y por qué no se otorga el tercer canal? ¿Qué problema hay?
hay un problema de dinero. La torta publicitaria que ahora se reparten entre 2 tendría que repartirse entre 3 y ellos no soportan esa repartición. Como nos decía anoche Guillermo Mastrini, cualquier reforma estructural a los medios, por más leve que sea, así no sea la fórmula del 33 para el sector privado, el 23% de las licencias para el sector público estatal y el otro 33 o 34% para el sector comunitario, así sea topes, digamos, del 35% del espectro, la van a nombrar ley Mordaza. Si queremos tener una ley de medios democrática, no va a salir del Congreso, tiene que salir de todos los sectores que están involucrados, de todas las empresas, de todas las entidades, de las radios comunitarias, de las televisiones comunitarias, de una construcción social colectiva, de las facultades de comunicación, es decir, del mundo académico, de un gran debate que se pueda dar como el que hoy se está dando para sacar una construcción con unos parámetros democráticos de regulación de los medios. Tengo la impresión de que aquí el camino es el camino de financiar desde el Estado alternativas distintas en materia de medios de comunicación. Yo no veo cuál sea el pecado en ese asunto. Yo creo que es difícil, pero creo que la audiencia ahí tiene un papel supremamente importante. Creo que tiene que haber un marco regulatorio clave. Efectivamente se puede prestar para clientelismo desde los medios de comunicación, eso es inevitable, pero también creo que digamos que los medios públicos se tornen políticos en un momento dado o sean afines a un proyecto político no es necesariamente un pecado. En ese orden de ideas a ellos les tocaría trabajar en esos diálogos de acuerdo y en esos diálogos de consensos, insisto, en la calidad de la televisión, en la calidad de la información, en mirar si realmente están dando participación a las voces, a todas las voces, si realmente estamos hablando y estamos en sintonía con esa construcción de cultura de paz, si realmente tiene una agenda de comunicación para esa construcción de paz, ¿sí? O sea, realmente son temas muy gruesos. En lo que tiene que ver con distribución de señal y llegada de señal, sí que el país necesita menos monopolios, más Estado, más empresas, más posibilidades. Lo que los ciudadanos necesitan son más medios, ¿verdad? El problema no es el mercado. Hay mercado para todo el mundo. Hay mercado para todo el mundo. Siempre y cuando haya reglas de libre competencia y se respeten. El primer nivel de diálogo sería con la alta dirección, con los altos empresarios, con los que son los propietarios de los medios de comunicación. Y en esa línea de diálogo llegar a entender con ellos y a unos acuerdos de por qué nosotros el periodismo debería ser independiente, debería tener una propia voz, debería tener una cierta objetividad y no anclados o dependientes de unos propósitos y unos intereses políticos, económicos y demás. Yo digo, necesitamos una mezcla, ¿no? Necesitamos una diversidad de medios y una diversidad de intereses, porque estoy totalmente convencido que el pluralismo es una de las condiciones más importantes para una verdadera libertad. Y pluralismo significa pluralismo de intereses, intereses de dueños, intereses de opiniones, y entonces necesitamos una pluralidad de medios, y eso significa una pluralidad de medios estatales o medio estatales o servicio público y medios privados. Una mezcla, pero todos los intereses estatales, tal como los intereses privados, deben ser transparentes para que los medios puedan tomar su papel importante en el discurso democrático y más bien antes del desafío que Colombia ahora está con el proceso de paz. Se ha trabajado sobre la importancia de fomentar Internet, de que los medios se digitalicen, de que lleguen realmente de manera efectiva a la población, de que la población esté capacitada para hacer uso de sus derechos digitales, de que la infraestructura pueda llegar de manera gratuita o muy poco costosa a todas partes. Por ejemplo, los mecanismos del sistema interamericano han promovido la existencia de radios y canales comunitarios que son la voz de las comunidades, que son fundamentales para realmente reconocernos en toda nuestra diversidad. Y también, por ejemplo, la importancia de regular a la radiodifusión pública para que no sea el vocero de un determinado gobierno, de cualquiera que esté en el poder en ese momento, sino para que realmente sea el vocero de intereses generales, porque lo que se trata aquí no es
es de que existan menos voces, sino más, y todas protegidas. Una periodista a la que admiro mucho y le sigo todas sus columnas, en una columna publicada en El Colombiano, me hacía caer en la cuenta de esto. Decía ella, los niños en los colegios y en su casa siempre están jugando juegos de guerra y se inventan sus armas y sus argumentos, siempre juegan a la guerra. Yo no he podido encontrar unos niños que jueguen a la paz. La guerra como que tiene mayor atractivo que la paz. Lo mismo nos sucede a los periodistas. Nos vamos como corresponsales de guerra, muertos de miedo, porque un periodista, un corresponsal de guerra que diga que no le da miedo, o tiene un problema mental, o es un embustero. Porque todos vamos a eso con miedo. Pero nos hemos acostumbrado a eso. Cuando tenemos que cubrir los juegos de la paz, no tenemos tanto atractivo, pero tampoco tenemos miedo. Lo que pasa es que para informar sobre la paz se necesita mucha más información que informar sobre la guerra. En la guerra, lo mismo que en los grandes desastres y en los incendios, las informaciones te salen al encuentro. En la paz hay que irlas a buscar en la conciencia de las personas y de las sociedades. The Sun and the Mirror. BBC Radio 4. Between a rock and a hard Si estará de verdad amenazado Juan Van Morris. Ilustres Santanderiana. A la sociedad, los boyanos. Publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo.